Bueno, en este momento quiero entrar a compartir con ustedes brevemente, muy sucintamente, algunos conceptos sobre justicia restaurativa. Ahí tienen material tanto de la UNODC, el manual que he alzado, como el pequeño libro de la justicia restaurativa de CERT, que es un autor bastante conocido. Pero fundamentalmente poder aterrizar estos conceptos que trae la Convención de Derechos del Niño de no judicializar, es decir, la desjudicialización, el principio educativo del proceso en general, que se concreta en gran manera en lo que es la justicia restaurativa que comienza a trabajarse desde 1970 aproximadamente en Canadá, pero también en Nueva Zelanda, con los maorí, entre otras culturas, y se desarrolla mucho en Europa principal y fundamentalmente. Pero ¿qué es la justicia restaurativa? Algunos le conocen como la justicia tercera vía, pero la justicia restaurativa es una metodología de solución de conflictos. Es una forma de abordar los conflictos que involucra a varios actores. Involucra principalmente a la víctima, vuelve a colocar a la víctima dentro de un rol fundamental dentro del proceso, un rol que le ha sacado al Ministerio Público en general en todas las sociedades occidentales, pero aquí vuelve a retomar un rol activo dentro del proceso, al ofensor o al adolescente en este caso, y a las redes sociales, es decir, a la comunidad, además de las instituciones judiciales y a instituciones en general de carácter social, que aquí dice redes sociales, pero en general son instituciones en un sentido de organizaciones, ¿no? Los programas de justicia restaurativa en general tienen como norma, como eje de que el delito no es una afrenta solamente a la persona que lo sufrió, sino que rompe el tejido social. Es una afrenta también a la sociedad, se rompe ese tejido y por lo tanto se rompe la paz social. Y esa paz social hay que volver a reconstruirla. Y esa reconstrucción no puede darse solamente por una sentencia de un juez, sino debe darse dentro de un proceso de participación de todos los actores que se vieron afectados por ese hecho punible. Por lo tanto, debe involucrar al ofensor, al adolescente y también a la víctima. O a veces, si no interviene la víctima de manera directa, también las víctimas de manera indirecta, ¿no? Entonces hay reparaciones directas, reparaciones indirectas también dentro del concepto de justicia restaurativa. Algunos consideran la justicia restaurativa como el siguiente escalón evolutivo de la justicia. Es decir, volver a que la comunidad participe de esa solución de conflicto, ¿no? Volver a que la gente, volver a que se dignifique ese sentido de propiedad que asume la víctima dentro de ese proceso, pero también la comunidad. Y observando al ofensor, no solo como un delincuente, sino como una persona que cometió el delito, pero que también debe ser reparado dentro de ese proceso. Es decir, queremos que vuelva a la sociedad. Para eso tenemos que ver qué fue lo que hizo que se le expulsara de la sociedad y buscar los remedios para que justamente se inserte dentro de esa sociedad y no vuelva a quebrar esas normas de relacionamiento social. Entonces aquí se dice que es una respuesta evolucionada al delito conflicto que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de víctimas, infractores y comunidad. Fundamentalmente, tiene tres actores bien definidos: la víctima, el victimario y la sociedad. Entre ellos se deben buscar las soluciones al conflicto. ¿Qué es lo que va a reparar? Y cuando hablo de reparar, hablo en un sentido bastante amplio, como lo ha hecho la Corte Interamericana en varias de sus sentencias cuando se tratan violaciones de derechos humanos. Una reparación en términos materiales e inmateriales. ¿De qué hablamos de materiales? A veces puede ser una indemnización, si el chico tiene la posibilidad de hacerla, pero hay también una reparación inmaterial, es decir, esa reparación que busca fundamentalmente saciar y romper con el miedo de la víctima y de la comunidad.
reparar de una forma tal que la comunidad vuelva a revincularse y poder llevar adelante una vida armónica dentro de esa reconstrucción que se da. Hay esa reparación al daño, hay una restauración de la relación, se restaura la relación de víctima con victimario en cierta medida, pero el victimario también con su familia y también con la comunidad. Entonces aquí se vuelve que la vida pueda ser armónica nuevamente, que ese chico pueda vivir en su comunidad y que su comunidad pueda vivir con el chico. Principios orientadores de la justicia restaurativa. Aquí es muy importante que todo proceso restaurativo cuente con la participación de la víctima, que la persona que cometió el hecho punible se responsabilice del mismo, diga, sí, yo lo hice y quiero reparar, que haya un encuentro de la víctima y la comunidad afectada. Encuentro con la víctima y la comunidad afectada, es decir, que la persona ofensora pueda tener esa charla de cara a cara con su víctima y con la comunidad. Y a partir de eso, conversar y ver las soluciones al problema. Y esa conversación nos va a llevar a la verdad. Muchas víctimas dicen, yo solamente quiero saber por qué a mí, por qué me eligió a mí. Tengo algo que llama de manera especial a que los ladrones me elijan. Algo en mi ropa dice robame, algo en mi cara dice que me tienen que robar. Y a veces, al encontrarse con el victimario y entender de que solamente pasó en un mal momento y que no tiene nada especial, que no es algo que la persona que va a cometer un hecho punible detecta y dice, a este le voy a robar. Entonces la víctima vuelve a construir una confianza en sí mismo que había perdido y a un miedo de poder salir a la calle porque ese miedo lo lleva a entender y a crear imaginarios de que cualquier delincuente le puede robar. Eso repara a la víctima también y se buscan otras formas de reparación, sanar y reconstruir la comunidad, preparar las bases de una reconciliación en general. Los principios orientadores del acuerdo sobre las víctimas, el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidad, la satisfacción de los derechos, etc. En general, la justicia reparativa tiene el modelo de las 4D, es decir, primero, que no hace hincapié en la persona, sino hace hincapié en el hecho punible, por lo tanto descriminaliza también al ser humano y lo que hace es poner el eje, la punta de la lanza en lo ocurrido. Entonces a partir de eso no se crean etiquetas ni criminalizaciones. Se busca también la desjudicialización a través de procesos de mediación, de conciliación, de rondas restaurativas. Y para eso a veces se utilizan instituciones como la remisión, el principio de oportunidad, el principio de intervención mínima, es decir, que el Estado no intervenga siempre en todo, sino que la comunidad también pueda repararse y que las partes involucradas puedan encontrar esa reparación. Y por último, el principio de las 3 R, ¿no? De la justicia restaurativa, que es bastante difundido. Apréndanse estos principios, así como las 4D, que es responsabilidad, restauración o reparación, y reintegración o reinserción. Esta filosofía de las 3R es muy importante. Todo proceso restaurativo que no contenga esta filosofía no puede considerarse como restaurativo. La persona ofensora debe responsabilizarse de su acto. Y ojo, con esto no estamos diciendo que el mismo pueda atentar o pueda socavarse algún principio de garantía constitucional, sino que la persona asuma que ha obrado mal. Es muy distinto a responsabilidad en términos de lo que define el Código Penal solamente, sino va un poco más allá, a responsabilizarse frente a la persona, a responsabilizarse de que lo que hizo creó un daño, ¿no? Y a partir de eso, restaurar, es decir, buscar la solución y la forma de que eso no vuelva a ocurrir y que la otra persona cicatrice la herida que realizó. Y por último, reintegrarse o reinsertarse a la sociedad. Ese proceso de responsabilidad, de reparar, conlleva necesariamente a que el tejido social
cicatrice y a que pueda formar parte y sea aceptado por sus pares y por la comunidad y por lo tanto insertado dentro de la misma. Este cuadro les dejo que en general toma en consideración los momentos de la justicia restaurativa, procesos más restaurativos, menos restaurativos, tomando en cuenta un poco los criterios de reparación del daño a las víctimas, el acuerdo a las comunidades, responsabilidad del delincuente. Voy un poco rápido porque lastimosamente no tengo mucho tiempo, entonces no puedo adentrarme mucho, pero tienen aquí las láminas, pueden mirarlo de manera cercana y mucho más profunda. Así que yo les agradezco el tiempo. Sé que ha sido amplio y ha sido un abanico de todo, el programa es así y también sé que es muy difícil seguir a través de esta plataforma y de esta forma, pero digamos son las herramientas con las cuales contamos. Tienen mi correo, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan pueden realizarla, por favor, no duden en hacerlo. Y el examen va a ser falso, verdadero y selección múltiple sobre varios de los temas que están en la lámina. Apréndanselo de justicia restaurativa, sobre la Convención de Derechos del Niño en general. Y la diferencia entre doctrina de la situación irregular y también lo que es la doctrina de la protección integral en general. Sepan qué son las medidas dentro de un proceso penal juvenil y quienes integran el sistema en general. Así que el material está, les agradezco la atención y les deseo mucha suerte para el examen, que tengan muy buena tarde y seguimos en contacto. Estamos a las órdenes para lo que deseen, para lo que podamos ayudarle, así que muchísimas gracias a todos, hasta la próxima.